Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Aquí estamos. Damos gracias a Dios que nos da esta maravillosa oportunidad una vez más de poder venir a su presencia para poder alabar su nombre, honrarlo, glorificarlo como solamente lo merece. Y de igual forma quiero dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder esta tarde compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema de hoy se va a titular actitudes erróneas que impiden al cristiano comprometerse con Dios. Ese es el tema. Vamos a tocarlo en esta tarde. Esperamos y oramos a Dios pidiéndole de que sea Dios hablando en nuestros corazones, sea Dios trayendo sabiduría, trayendo información, trayendo fe a nuestros corazones y bendiciones abundantes a nuestras vidas. Quiero que hagamos una oración esta tarde y le pidamos a Dios que sea hablando a nuestros corazones. Ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias a Dios porque sabemos que tu infinito amor, Señor, nos sostiene día con día. Le damos gracias, Padre, porque usted siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gracias, Señor, por ser la luz y la fortaleza de nuestros corazones. Gracias, Padre, por ser la esperanza de nuestras vidas, de nuestras familias, de su iglesia y también de todos aquellos que confían en ti, Señor. Queremos pedirle perdón en esta tarde, Señor, por los pecados, las ofensas que hemos cometido. Somos conscientes, Señor, que hemos fallado y que necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor, de su bondad y también de su justicia. Le pedimos perdón, Señor, y queremos también suplicarle, Padre, que en esta tarde, Señor, traigas la revelación de tu palabra a nuestros corazones, traigas esa información necesaria a nuestras vidas para poder vivir conforme a tu voluntad, agradándote en todo, Señor. Oramos para que tu palabra sea el alimento y la medicina de nuestra alma, tu palabra sea esa brújula por el cual podamos guiar nuestras vidas, sea también, Señor amado, ese libro santo el cual nosotros con reverencia, Señor, con temor y con mucha fe lo pongamos en nuestros corazones, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, dándole gracias por su palabra, por su presencia, gracias por su amor y su bondad. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, como dije anteriormente, hermanos, el tema de hoy es actitudes erróneas que impiden al cristiano comprometerse con Dios. La vida de los seres humanos es una vida de compromisos. Ningún ser humano está libre de los compromisos. Todo mundo tenemos compromisos de diferentes maneras, de diferentes áreas, diferentes razones, propósitos, objetivos. Todo el mundo, nadie está libre de eso. Pero el punto importante esto es, ¿cuán interesado está el pueblo de Dios para comprometerse con el Señor? Es algo irónico, ¿sabe, hermano? Porque nosotros cristianos somos conocedores, gracias a la misericordia de Dios, a nosotros se nos ha revelado los misterios del reino. Y dentro de esa revelación nosotros tenemos el pleno conocimiento de que Dios nos ha puesto en esta tierra para que seamos luz en medio de las tinieblas. Jesucristo, cuando está orando al Padre en el Evangelio de según San Juan capítulo 17, una de las frases que Jesucristo dice: Padre, así como tú me has enviado, también yo los he enviado a ellos. Qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito es que el Creador de los cielos y de la tierra nos dé a nosotros el honor de poderle servir. Pero ¿dónde está el problema hoy en día en la iglesia? Hoy en día, hermanos, son pocos los cristianos que tienen un compromiso serio con el Señor Jesucristo. Yo siempre he hablado de esto, hermano, y quiero hacer énfasis otra vez. La iglesia del Señor de hoy ni les interesa, ni saben cómo servir a Dios. Hay mucha gente que están en las iglesias haciendo cosas. Digo haciendo cosas porque no lo hacen para Dios. No saben servir a Dios. Una de las
de las características, o podemos decir una de las actitudes que tenemos que tener en nosotros para servir a Dios, es que necesitamos conocerlo primero a Él. Si usted no conoce cómo le gustan las cosas a Dios, nunca las va a hacer a como a Él le gustan. Entonces hay mucho pueblo de Dios que están haciendo cosas en las iglesias, pero es para lucirse ellos mismos, para hacerse ver, para sobresalir en el grupo, para buscar un cargo, qué sé yo, cosas que no tienen que ver nada con los hijos de Dios. Y hay otros que no quieren compromiso con Dios, no quieren un compromiso serio con Jesús. Jesús para ellos es el que les perdona sus pecados, el que los guarda, el que los bendice, el que protege su familia. Él es la emergencia para sus vidas. Pero ellos no se dan cuenta de que Jesús nos dejó en esta tierra a nosotros. Él puso su Santo Espíritu en nosotros, Él puso su nombre en nosotros, para que nosotros seamos portadores de su voluntad, seamos portadores de su gracia, seamos portadores del mensaje del Evangelio, y que podamos nosotros servirle a Él en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Pero hoy en día hay muchas personas que no tienen ese compromiso con Jesús. Pero algo que me llama la atención a mí en esto es, los cristianos siempre estamos enfocados siempre y estamos hablando hasta a veces más de la cuenta, que amamos al Señor Jesucristo, que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él, que vamos a ir donde Él nos envíe, que estamos agradecidos con Él, todas esas cosas. Pero cuando viene la verdad, cuando viene el momento de que nosotros tenemos que tomar el arado y empezar a arar la tierra, tenemos que tomar el momento de ir a pelear esas batallas, el momento de ir a hacer la obra de Dios, usted llama a la gente y la gente no aparece, porque la gente no quiere un compromiso con Dios. Y hoy vamos a ver 5 o 6 razones por qué razón, qué evidencias, actitudes que nos revelan a nosotros de qué es lo que provoca que el pueblo de Dios no tenga ese compromiso con el Señor. Quiero que lea conmigo Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Es la parábola de los 2 hijos. Nótese algo muy importante en esta parábola, que los 2 eran hijos. Los 2. Ninguno de ellos era siervo, ninguno de ellos era esclavo. ¿Por qué usa el Señor a 2 hijos para darnos una enseñanza? Porque Él quiere que entendamos algo. Nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, somos los instrumentos llamados, escogidos, capacitados y enviados por Él para hacer la obra o cumplir la obra del ministerio del Evangelio en esta tierra. Él no llama a siervos o a esclavos. Entonces usted me puede decir, entonces, ¿por qué la gente se llama siervos? Porque una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es servir a Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo, somos hijos que le servimos al Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero delante de los ojos de Dios, somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Somos hijos que le servimos a Dios. Ahora, un siervo, un esclavo, no tenía opciones para servir o no servir a su amo. ¿Okay? Por eso es que Jesucristo en San Juan capítulo 5, Jesús le dice a sus discípulos, ya no les llamaré siervo, sino que les llamaré mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les llamaré mis amigos. Ustedes sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando hacer. Ahora, pone a hijos, porque el hijo tiene la oportunidad
de decir sí y decir no. El esclavo no tiene esas opciones. ¿Por qué quiero tocar este punto? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a servirle a Él con todo nuestro corazón, con humildad, con sencillez, con ánimo, con gozo. Lo hagamos todo para la gloria de Él. Así como Él nos está sirviendo a nosotros todos los días. Nosotros no estamos viendo con nuestros ojos físicos la manera como Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestros hogares, está trabajando en nuestras familias. Pero si Dios abriera nuestros ojos espirituales y nos mostrara las cosas que Él está haciendo, nos quedaríamos asustados ver tanta obra que Dios está haciendo para nosotros. Otro de los problemas que vuelve al cristiano ciego es la falta de gratitud. Cuando una persona no tiene agradecimiento en su corazón para con Dios, se vuelve ciego. No alcanza a ver las bendiciones que Dios está proveyéndole a él y a su familia. Y solamente tiene mirada para las que necesita, para lo que ambiciona, lo que codicia, lo que anhela, lo que busca. Entonces, como es muchas cosas las que está codiciando, lo vuelve ciego para no ver lo que Dios le está dando. Pero si tuviéramos nuestros ojos espirituales, podríamos ver que son más las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros que las cosas que nos hacen falta. Ahora, volviendo al punto, un hijo tiene la opción de decir voy a ir y llama, porque déjame decirte algo muy importante. No hay un solo cristiano en la tierra que no tenga una misión, un don y un llamado de Dios. Todos tenemos una misión y un llamado de Dios, todos. Desgraciadamente no todos atendemos a ese llamado de Dios y no todos les interesa el llamado de Dios. No todos. Como te dije anteriormente, hay personas que están en las iglesias porque les conviene, porque tienen necesidad, porque les interesa o por otras cosas personales. Pero no están en las iglesias para servir a Dios, para obedecer a Dios, para amar a Dios y permanecer fiel a la voluntad de Dios. Hay otros intereses de por medio. ¿Okay? La gente va a la iglesia y llevan sus propias agendas. ¿Okay? Y no se someten a la agenda de Dios. Voy a darte una explicación sobre esto. Si usted va a una empresa a trabajar, usted no puede decir en su casa, mañana voy a ir al trabajo y voy a hacer esto y esto y esto y esto. No, no. Usted va al trabajo y en el trabajo le van a decir lo que se tiene que hacer. ¿Okay? Y usted tiene que adaptarse a ese proyecto del trabajo. Así es la vida del cristiano. Usted no va a la iglesia a hacer sus propios proyectos. Usted no va a la iglesia a hacer lo que usted quiere hacer. Usted no va a la iglesia a buscar sus propios objetivos. No, usted va a la iglesia a buscar los objetivos de Dios, a hacer los proyectos de Dios y a hacer lo que Dios le manda hacer. Y eso mucha gente lo escucha, lo entiende, pero déjeme decirte algo, no lo cree. No lo cree. Porque si lo creyeran, hicieran un cambio en su vida. Hicieran una transformación, su manera de pensar. Esa actitud egoísta de ir a la iglesia por conveniencia nomás, pero no por ir a agradar el nombre de Dios. Me gusta mucho Romanos 8:28, donde el apóstol Pablo dice, y los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. La otra parte, las que me gusta mucho. Dice, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios te llamó a ti en Cristo Jesús para que te adaptaras a los propósitos de Él. No para que fueras a la iglesia con tu propia agenda. No, no para que fueras a la iglesia a buscar tus propios objetivos.
a una actitud egoísta, una actitud de codicia, de malicia, de ambición, de ver qué ventaja saco, a ver cuánto Dios me bendice hoy en iglesia, y nunca decimos a ver cuánto puedo ser de bendición para un hermano en la iglesia. Todas esas cosas son las que están dañando al pueblo de Dios. Están dañando totalmente, porque te voy a explicar algo. El pueblo de Dios, cada cristiano, es un instrumento en las manos de Dios. Y si ese instrumento deja de funcionar, la iglesia corre peligro de no cumplir la misión por la cual está en esta tierra. Lea conmigo Mateo. Dice 28, pero ¿qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, no dicen que eran siervos, eran hijos. Por eso les expliqué, porque el siervo no toma decisiones él. Es más, al siervo ni siquiera le pertenece la vida, le pertenece a su amo. Pero él nos pone como hijos, no como siervos. Para que entendamos algo, que cuando vayamos a servir a Dios lo hagamos voluntariamente, conscientemente, no porque nos impongan algo. Presta atención. Dice, tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. La viña representa la obra del Señor. ¿Okay? Versículo 29. Respondió él y dijo: no quiero. Ese es el punto que estoy hablando. Como hijo, él tiene la oportunidad de decir no quiero. No es que tenga la razón, no, pero siempre hay 2 caminos en la vida de nosotros: el camino de la verdad, de la mentira, de la muerte, de la vida, la obediencia, la desobediencia. Siempre hay. Y algo muy importante es esto, hermano, que Dios, aunque es nuestro Padre, Él siempre respeta nuestras decisiones. Él nunca le impone nada a nadie. Nada a nadie. Como por ejemplo ahorita, quizás Dios está hablando a tu corazón. Te está diciendo que Él te llamó con un propósito y que no estás en ese propósito. Pero la palabra de Dios es predicada, la palabra de Dios es enseñada. Yo termino de predicar, debo hacer otras cosas personales. Y yo no sé qué tú vas a hacer con la palabra. Tú puedes decir, como dijo este joven, no quiero. Esa es tu decisión. Pero las consecuencias y los resultados es lo grave de estas decisiones. Por eso es muy importante que pongas atención, porque Dios pone en las manos de sus hijos que tomen la decisión. Él los llama para que sirvan en su obra. Ok, sigamos leyendo. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y no fue. ¿Cuántas personas? Yo conozco muchísimos cristianos en mi caminar cristiano. He conocido muchísima gente, hermanos, que se suben a los púlpitos y se llenan la boca de tantas palabras y tantos halagos personales. No, yo voy a servir a Dios. No, que yo le voy a hacer aquí, que yo voy a callar. Y se ponen, hermano, como que sí. Hombre, creo que más fiel que el ángel Gabriel, hermano. Se ponen a dispuesto para todo. Pero pasa el tiempo y se da cuenta uno de que era pura llamarada de petate eso. Que eran personas emocionales, eran personas que no tenían el carácter firme, la decisión firme de decirle al Señor: yo voy a ir y voy a permanecer en tu voluntad hasta el último suspiro de mi vida. Y hoy en día no están sirviéndole a Dios. Empezaron con esa gran imagen de grandes siervos de Dios, grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios. Hoy en día no sirven al Señor. Dice Eclesiastés: es mejor que no prometas antes que prometas y no cumplas. El Señor puso las opciones a los 2 como hijo. Y le dijo: sí voy, pero después no fue. Es mejor
no haberle dicho no voy a ir, que después decir que después no haber ido. Es mucho mejor decirle, Señor, mejor me quedo donde estoy, que prometer y no cumplir. Y hay mucha gente endeudada con Dios, porque andan divagando solamente en sus corazones y en sus pensamientos egoístas. Y han ignorado y han rechazado el llamado sagrado que Dios nos ha hecho para ser un instrumento de su gracia. Sigamos leyendo. Dice el 31, ¿cuál de los dos, dice, hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Voy a explicarle qué es esto. Ya saben, una ramera, pues una mujer que se prostituye. Y un publicano era una persona que recolectaba los impuestos, ¿no?, del Imperio Romano. Y eran personas mal vistas, porque eran personas que eran corruptas, eran personas que cobraban impuestos más de lo que debían de cobrar y se quedaban con gran parte de ellos y solo entregaban una parte. O sea, eran totalmente mal vistos los publicanos. Pero lo que Jesús está diciendo a los fariseos es esto: ustedes creen de que porque tienen una religión en su vida, ustedes son mejores que las otras personas. Están equivocados. Porque si ustedes no hacen lo que yo mando a hacer, ustedes están igual o peor que la gente que aún no ha venido a conocer a Jesús. Hay mucha gente, yo dije una vez predicando esto, hay mucha gente allá afuera que quizás hoy son alcohólicos, quizás hoy se prostituyen, quizás hoy son homosexuales, son delincuentes, pero esas personas va a llegar un momento de que Dios le va a hacer el llamado a ellos y ellos van a venir con un corazón arrepentido, genuino, y van a servir a Dios a como Dios lo manda a que lo hagamos. Y entonces, las personas que hoy están cómodas en las iglesias, que hoy están con los brazos cruzados en las iglesias, que hoy están sin servir porque no quieren esfuerzo, no quieren sacrificio, no quieren entrega, no les interesa lo que Dios les mandó a hacer, para ellos no es importante lo que Dios le manda a hacer. Son personas que todo el tiempo dependen de la oración y el ayuno y la visitación de otras personas, pero ellos no mueven un dedo ni siquiera para ellos mismos. Estas personas piensan que están cómodos, piensan que está todo hecho porque están en una iglesia. Si estás en una iglesia, escúchame bien lo que te voy a decir, no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, estás metido en un grave problema delante de los ojos de Dios. Porque va a llegar un día donde vamos a tener que llegar delante de nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener que darle cuentas al Señor Jesús de cómo manejamos o administramos el talento o los dones o el llamado o el ministerio que Él puso en nuestras vidas. Y le vamos a dar cuenta a Dios. Eso tengo por seguro. Entonces, estar cómodos en una iglesia o estar haciendo cosas en la iglesia para satisfacer su propio ego, eso te pone en una situación de desventaja. Imagínate, es tanta la desventaja que te pone esa situación que la gente que aún no ha venido a Jesucristo ya va a tener más posibilidades de entrar al reino de los cielos que tú que estás cómodo en una iglesia. Preste atención a lo que dice Dios en su palabra. Preste atención. Porque quizás un día vamos a querer justificar, argumentar las cosas. Pero delante de Dios no hay forma de argumentación. Lo que está mal, está mal. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice así, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto,
no os arrepentís después para creerle. No os arrepentisteis después para creerle. Estaban cómodos en una religión, cómodos en una iglesia. Pensaban que porque tenían una Biblia en la mano, quizás iban a sus servicios, estaban todo hecho. Estás equivocadísimo. Estás equivocado. Es necesario, escuche bien, que entendamos que tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Hay personas que solamente están llenas a las iglesias a alimentarse de otras cosas, de otras personas, o quizás de la palabra, de las alabanzas. Solo llegan a eso, pero no producen absolutamente nada. Jesús habla en San Juan capítulo 15, cuando habla acerca de la vid y los pámpanos, dice: todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado. Mire qué tremendo. Y el que lleva fruto será apodado y será abonado y será regado para que dé más fruto. Si tú eres una de esas ramas, esos pámpanos que estás en Cristo Jesús, pero que no da fruto, ten cuidado. Ten cuidado, porque Dios puede poner tijera ahí y en tu lugar pone otra persona. Eso es lo que dice la Biblia. Quiero que vayan conmigo. Vamos a empezar a ver los 6 puntos que son los que más afectan. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 en adelante. La primera cosa, hermanos, que impide a muchos cristianos a comprometerse con Dios es que no están dispuestos a desprenderse de las cosas que les impiden servir a Dios. Hay muchas personas, hermanos, que están afanadas tanto con las cosas de este mundo. Tienen tiempo para todo tienen tiempo, menos para cumplir la misión a la cual Cristo lo llamó y lo puso en esta tierra. Yo hablaba una vez con un pastor, somos muy buenos amigos, y le dije: mira, en mi país, cuando hay días feriados, que le llaman holiday, las iglesias hacen actividades, campañas, hacen evangelismos, hacen ayuno, y el pueblo se reúne y el pueblo va a visitar, el pueblo va a evangelizar. La gente espera los días feriados para hacer esas cosas. Aquí le digo, la gente pasa afanadas todo el tiempo del todo el año. Y cuando tienen días feriados, lo primero que hacen, se van de paseo. Primero está el pretexto que estoy trabajando, que llevo cansado, que no tengo tiempo. Y cuando tienen tiempo, se van de paseo. Entonces, ¿qué pasa con el llamado que Dios le hizo? ¿Qué pasa con el don que Dios ha puesto en su vida? ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿Cómo justificamos nosotros delante de Dios eso? Te digo porque para muchas personas puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser el rencor, puede ser la codicia, la malicia, porque hay gente muy maliciosa, astuta dentro de las iglesias. Puede ser cualquier cosa que les impida servir a Dios o comprometerse con Dios. En este caso, en el libro de Lucas capítulo 18, del versículo 18 en adelante, vemos un caso que es tremendo, de un joven que era rico, muy rico, y este joven, en su corazón y en su mente, él dispuso, pensaba que era sencillo, que era fácil servir a Jesús. Cuando Jesús le revela las condiciones para servirle, dice que se fue muy triste y abandonó todo. Y es lo que pasa hoy en día. Mucha gente hoy en día abandona el servir a Dios porque requiere esfuerzo, requiere sacrificio, dedicación, requiere perseverancia. Hay momentos en la vida de que uno no está dispuesto para servir a Dios, para ir a la iglesia, para predicar, para hacer la obra de Dios.
Y sin embargo, por amor a Dios, por obediencia a Dios, te levantas y caminas y lo haces. Entonces hay personas, hermanos, que para ellos es más importante otras prioridades personales que Cristo Jesús. Mientras nosotros no nos despojemos de aquello que nos impide servir a Dios, no vamos a agarrar compromiso nunca en la obra de Dios. Yo le dije a una persona, ¿por qué tú crees que Dios enviaba a sus siervos en el Antiguo Testamento? A la mayoría los enviaba al desierto primero, porque en el desierto no hay nada más que peligro, escasez y necesidad. Entonces, cuando tiene todo eso a tu alrededor y no haya cómo solucionarlo, no queda otra opción que aprender a confiar y a depender de Dios. Y es lo que yo siempre he dicho. Hay muchos cristianos hoy en día que viven como que si lo pueden todo, como que si lo saben todo, como que si no necesitan de Dios. ¿Entiendes? Se creen capaz de todo. Entonces, una persona que tiene esa actitud nunca puede servir a Dios. Es necesario despojarse de todo lo que nos impide servir a Dios para tomar un compromiso con Cristo en la obra del Señor. Sigamos leyendo. Dice así: un hombre principal, dice, le preguntó diciendo: Maestro bueno, Lucas 18:18, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Cuán difícil, cuán difícil. Porque hoy en día no se predica el cristianismo que se predicó en el tiempo apostólico. Hoy no se predica el cristianismo de la Biblia. Hoy la gente anda con muchos títulos, pavoneándose de un lado para otro con títulos de reverendo, de profetas y de apóstoles y que no sé tantas cosas. Pero no están dispuestos a dejar todo por comprometerse por Jesús. Todavía en la década de los 90, en los años 90, habían hombres y mujeres de Dios que rendían todo, su vida, su tiempo, para servir a Dios, sin cuestionamiento. Hoy en día es muy difícil que encuentres a un hombre y a una mujer que diga: Señor, yo te voy a servir, voy a dejar todo lo que me está impidiendo y te voy a creer. Voy a confiar de que tú me vas a proveer, me vas a sustentar. Es muy difícil. Una vez quiero platicarte algo. Ese pastor que te digo que son muy buenos amigos, le estaba trabajando él. Ya llegué y lo saludé y le digo, perdón, le digo: ¿cómo está la iglesia? Me dice: pues bueno, hermano, ¿qué le digo? Pues ahí va, hermano, dice, ahí va. Entonces le digo: ¿tiene usted algún proyecto de visitación, algún proyecto de evangelismo? ¿Qué está haciendo? La verdad, hermano, que casi no me queda tiempo por el trabajo, dice. Estoy muy ocupado. Y yo le hice la pregunta y le dije: si tuvieras que decirle a Jesús ahorita en su cara, ¿qué le dirías? Por ejemplo, ¿a qué te llamó Jesús? ¿Te llamó a que te ocuparas en tu trabajo secular o te llamó para que tú sirvieras la obra de Dios? ¿A qué te llamó Jesús? No, pero hay que trabajar. Estoy de acuerdo. Pero no confías en Dios, que Dios te va a suplir. Dios te va a suplir. Si Dios te llamó, Dios te va a suplir. Dice la Biblia en el libro de Romanos que la justicia de Dios se revela por fe y para con fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hay personas que están abandonando su llamado por el afán a las cosas de este mundo.
Mientras no entendamos esto, que nuestro Dios es el que nos bendice y el que nos provee y el que nos sustenta, Él es el que nos da la bendición cada día y debemos de confiar y debemos de esperar en Él, no podemos agarrar compromiso con el Señor. Este muchacho, este joven, no pudo desprenderse de lo que le impedía seguir a Dios, que era sus riquezas. Mira lo que sigue. Dice, él dijo, todo esto lo he guardado. No, todavía estamos en el 3:23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Es muy difícil. 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque su corazón está atrapado por la riqueza. ¿Ok? El dinero, la fama, el poder son los tres enemigos más grandes que han atrapado el corazón de muchos cristianos. Esas tres cosas. Dinero, la popularidad, el aplauso, la admiración y el poder. Esas tres cosas. La gente está dispuesta, hermano, hasta perder su alma con tal de obtener cualquiera de esas tres cosas. Y hay muchos hermanos que están usando sus posiciones dentro de las iglesias para conveniencias, intereses o negocios personales. Es cosa, hermanos, es tan lamentable lo que pasa. Estamos en el mero ojo del huracán que se llama apostasía. Ahí estamos. Ya la sinceridad, ser genuino, ser una persona transparente, ser una persona de buenos sentimientos, de buenas actitudes, una persona que sea derecho, firme, hoy en día está muy difícil. Está muy difícil y las iglesias están metidas en ese gran problema. Entonces Jesús dice cuán difícil es que un rico entre ya. ¿Por qué? Porque su corazón está atrapado por las riquezas. Yo no sé, hermano, si Dios está hablando a tu vida hoy. Quizás no es la riqueza lo que te está atrapando, pero quizás es otra cosa. Si tú fuiste llamado para servir a Dios, porque si eres hijo de Dios tienes ese llamamiento, no puedes evadirlo. No trates de ser modesto, de decir, yo no tengo ningún don. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y lo vamos a ver más adelante. Si tú tienes un obstáculo, es importante que hables con Dios y le digas a Dios, Señor, ayúdame a quitar o quita este obstáculo de mi camino para poderte servir y poderme comprometer contigo. Vámonos al libro de San Juan. Ahí en el libro que sigue, San Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. La otra razón, hermanos, que impide a muchos cristianos a servir a Dios o comprometerse con Dios es porque tienen que morir al yo. Eso es tremendo, es tremendo eso. Te voy a decir por qué. Porque cuando un hijo de Dios, un siervo de Dios, toma la decisión, igual, para servir a Dios en su viña, ok, como hablamos en el pasaje que leíamos del libro de Mateo. Una de las cosas que tiene que tomar como inicio uno para servir a Dios es desprenderse de tus derechos para que en tu vida, en lo que tú hagas, en lo que tú sirvas, la gloria sea para Cristo Jesús. Y mucha gente no está dispuesta a eso. Mucha gente no está dispuesta a honrar y glorificar el nombre de Jesús a través de su esfuerzo, a través de sus obras, de sus acciones. Siempre hacen cosas buscando algo a cambio. Entonces, para que una persona pueda servir a Dios con integridad, lo primero que tiene que hacer es morir al yo. El primer punto que hablamos era despojarnos de todas las cosas que nos impiden servir a Dios con las manos limpias. Número 2, necesitamos nosotros, hermanos, morir al yo. ¿Qué significa? Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Entonces, mientras nosotros, hermanos, no renunciamos al yo, no podemos ser un instrumento útil para Dios en la obra del Señor. Lea conmigo San Juan, capítulo 12, versículo 24 al 26. Dice el 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. ¿Por qué cree usted que cuando un sembrador va a sembrar frijol, maíz, abre un hueco y mete ahí el maíz o mete ahí el frijol, lo que va a sembrar? Para que al estar en medio de tierra húmeda, el grano pueda germinar, pueda morir, germinar, sacar una planta nueva. Si usted tira una semilla en un lugar que hay concreto, esa semilla lo que va a hacer es que se va a desperdiciar porque no hay tierra fértil para que esa semilla pueda germinar. No puede morir. Se destruye a sí mismo, pero no puede morir. Igual es la vida de nosotros. ¿Ok? Si nosotros no morimos al yo, no podemos dar frutos que agraden a nuestro Padre Celestial. No se puede. Una persona, como te dije al inicio, que viene a los caminos de Dios, viene a la iglesia, pero trae su propia agenda, sus propias metas, sus propios propósitos, objetivos, ¿ok? Ignora, rechaza los objetivos de Dios, nunca va a morir al yo. Nunca. El hombre viejo siempre va a tener control de su vida espiritual y nunca va a ser un siervo fiel, agradable a los ojos del Señor, porque no le sirve a Dios, sino que se sirve a sí mismo. Entonces es necesario que nosotros renunciemos a nuestros derechos para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 25. El que ama su vida, dice, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Versículo 26. Este pasaje me gusta muchísimo a mí. Me gusta mucho. Ojalá que a usted también le sirva. Si alguno me sirve. Como dije anteriormente, no todo el mundo sirve a Jesús. Hay gente que le sirven a las religiones, otros le sirven al pastor, otros le sirven a un líder de la iglesia, otros se sirven a sí mismo, pero tenemos que aprender a servir a Jesús. Dice Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire qué hermosa bendición, qué grande honor nos da Dios a nosotros. Tenemos que servir a Jesús, tenemos que seguirle, tenemos que serle fiel a Dios y Él como recompensa, Él nos va a tener su presencia, va a estar siempre de continuo en nuestras vidas, va a estar usándonos de continuamente en nuestras vidas y el Padre nos va a amar de una manera espectacular. Esa es la diferencia que hay hoy en día entre un cristiano y otro. Hay cristianos, hermanos, que aman a Dios sobre todas las cosas. ¿Okay? Hay cristianos que están dispuestos a sacrificar cualquier cosa que Dios los mande a hacer. Hay otros hermanos que no están dispuestos a sacrificar ni a mover un dedo por nadie. Entonces esa es la diferencia que hay hoy en día en el pueblo de Dios. Hay cristianos modernos, hay cristianismo light y hay cristianos comprometidos con la causa, con la obra del Señor. Yo una vez, hice esta pregunta en la iglesia. ¿Qué pasaría? Dije a los hermanos esta pregunta. Hágase esta pregunta a usted. ¿Qué pasaría si todos los cristianos fuéramos como usted? Usted lo sabe cómo es y ni modo que se esconda delante de Dios. ¿Cómo estaría la iglesia si todos los cristianos fueran como usted? ¿Estaría mejor? ¿Cómo sería? ¿Una iglesia espiritual? ¿Una iglesia de oración, de ayuno, de palabra? ¿Una iglesia de servicio? ¿Una iglesia de esfuerzo, de sacrificio? ¿Una iglesia echada para adelante?
Si es así, usted es un siervo del Señor. Si es así, usted es un hijo que sirve a Dios con integridad de corazón. Y si no es así, es el tiempo de que usted vea por dónde está fallándole a Dios para que usted vuelva al camino y al llamamiento que Dios le hizo en Cristo Jesús. Romanos capítulo 12. La otra cosa, hermanos, que impide a muchos cristianos, 12, 3 al 8, en adelante. La otra cosa que impide mucho a un cristiano a no comprometerse con Dios es porque ellos ignoran, abandonan o rechazan el llamado o la función que Dios los mandó a hacer en la iglesia. ¿Qué te quiero decir? Todos los cristianos, dice la Biblia también en 1 Corintios capítulo 12, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos, y cada uno tiene una función. Todo lo que usted tiene en su cuerpo es con una función. No está ahí solo porque esté ahí, es una función. Y si usted piensa que usted está en la iglesia solo por estar ahí, usted está muy equivocado. O sea, hay muchos cristianos que han abandonado, han ignorado y han rechazado su llamado. ¿Okay? Han abandonado su campo de batalla, han abandonado la posición, el don, el llamamiento que Dios les hizo para que ayudara a apoyar a el crecimiento de la iglesia. Entonces, ese es el otro punto que tiene que prestar atención el pueblo de Dios. No solamente desprenderse de las cosas que les impiden servir a Dios, no solamente morir al yo, sino también no renunciar al don o el llamamiento que Dios nos ha dado para ser parte integral del crecimiento, la edificación y fortalecimiento y perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lea conmigo ahí Romanos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí del que deben de tener, sino que piensen, dice, de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy importante, porque hay mucha gente que se cree en ser algo y no son nada. Por eso que dice Pablo, no tenga un más alto concepto el que debe tener. No se crea que es la última pexícula del desierto, porque si no lo es, no lo es. Yo digo, hay mucha gente que les gusta en las iglesias ser vistos, ser admirados, ser aplaudidos, se pavonean en las iglesias. Hasta parecen como si estuvieran en un desfile de moda en las iglesias. Hay quien lleve mejor bota, mejor zapato, mejor traje, mejor vehículo. Puro eso hoy en día. Pero a la hora de servir a Dios, usted los llama y no se aparece. Versículo 4, sigan leyendo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y déjeme decirte que una de las razones por las cuales muchos pueblos de Dios hoy en día no están asumiendo compromiso y responsabilidad con Dios es porque están rechazando, abandonando, ignorando su llamado, el don, la función que tienen que hacer dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vayamos ahora a Lucas capítulo 9. Vamos a ver los últimos tres actitudes erróneas, que impiden a muchos cristianos asumir compromisos o responsabilidades delante de Dios. Vamos a leer el 57 y 58. Lucas 9, 57, 58. La actitud errónea número 4
4 es la falta de disposición para sacrificar las comodidades. Hay gente que está tan cómoda en los sofás de su casa, hermanos. Está tan cómodo que no quiere mover ni siquiera un dedo. Para ellos sería hasta mejor que la iglesia fuera a su casa, donde están acostados en su cama, y que ella lo orilla de su cama y él lo orilla de su almohada y le cantaran las mañanitas, qué sé yo, le cantaran las alabanzas, el happy birthday, y después le predicaran la palabra. Y ahí estuviera bien cómodo. Mira, es tanta la comodidad que hay hoy en día, que hay mucho pueblo de Dios, ¿entiendes? Que prefieren mejor ponerse por internet, ver predicaciones, que asistir a una congregación para servir a Dios con el don, el talento que Dios ha puesto en su vida. Y ese es un error gravísimo. Cuando no se tiene la disposición, para sacrificar las comodidades que tenemos como personas, no vamos a agarrar compromiso delante de Dios. No vamos a agarrar compromiso. Mire, leamos 57 y 58. Yendo, dice, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hay mucha gente que piensa que el cristianismo es un mundo como los actores de las farándulas, ¿no? Que la gente les aplaude, que el autógrafo, que la foto y todas esas cosas. No funciona así. Este joven le dijo a Jesús: Señor, te voy a seguir donde quiera que vaya. Cuando Jesús le dice: mira, yo, siendo Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, el dueño de la iglesia, el creador de todas las cosas, el soberano Dios, no tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza. ¿Estás listo a seguirme? ¿Okay? ¿Tú piensas que duermos en un hotel 5 estrellas? No, ni siquiera tengo una piedra donde recostar mi cabeza. Ahora, es lo que yo siempre he dicho esto. Si el Señor Jesucristo, siendo nuestro Señor, nuestro Rey, vino a esta tierra, yo no sé en qué dormía, pero lo más seguro que dormía en el suelo, quizás ponía alguna manta y un trapo, qué sé yo, y ahí se acostaba. Porque Él dejó todas sus comodidades. Él renunció a sí mismo para dar su vida en rescate de nosotros. Si verdaderamente entendemos la esencia del cristianismo, si verdaderamente estamos conscientes del ejemplo que Jesucristo nos dio con su propia vida, nos vamos a dar cuenta que servir a Dios va muchísimo más allá que sentarse en una silla amueblada, bien con colchones, con aire acondicionado. Hombre, solo falta que le lleven el juguito de naranja, está sentado uno. Es más, hay uno que llega a las iglesias y llegan su botella de jugo y están tomando. Solo eso falta. Hay personas que no quieren dejar sus comodidades, ¿okay? No quieren dejar sus fines de semana que se van de paseo con la familia para servir a Jesucristo. Esa es la imagen de la iglesia de hoy. Esa es la imagen de la iglesia de hoy. Una iglesia cómoda. Una iglesia sin responsabilidad, sin compromiso, sin sacrificio. Una iglesia que no está dispuesta ni siquiera a disparar en defensa propia. Porque si la gente cree que ser cristiano es tenerlo todo y vivir cómodo, está equivocadísimo. Y si no está dispuesto a abandonar la comodidad que tiene para servir al necesitado, no lo va a poder lograr. Vaya conmigo ahí mismo, el versículo 59 al 60. La otra actitud errónea es la falta de prioridad por el reino de Dios. Leamos 59 y 60, ahí mismo donde estamos. Dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay personas, hermanos, que para ellos servir a Dios no es una prioridad. No lo es. El reino de los cielos para ellos, servir al Rey, para ellos no es una prioridad.
Les aseguro, hermano, que si les ofrecieran un trabajo extra después del que tienen, con mucho gusto lo tomarían. Hay muchos que los tienen. Tienen un full time y un part time y un overtime también. Oh, tienen de todo. Tienen todo. Pero si Jesús le dice, dame aunque sea 3 horas, 4 horas, 5 horas por semana para servirme, tienen otras prioridades en su vida. Póngase a pensar, ¿qué prioridad es para usted servir a Jesús? ¿En qué prioridad está Jesús en su corazón? ¿Verdaderamente se deleita usted en servir a Jesús? ¿Está usted dispuesto a dejar cualquier cosa que tenga que hacer para servir a Jesucristo? Si usted tiene esa actitud y esa decisión para hacerlo, usted es un siervo de Dios, un hijo de Dios que sirve a Dios con integridad de corazón. Porque te voy a decir algo por experiencia personal. Uno nunca sirve a Dios donde uno quiere, porque uno quiere, cuando uno quiere y a como uno quiere. No, señor. Uno sirve a Dios a donde Dios te pone, cuando Dios te pone y para lo que Dios te pone. Si entiendes esto y lo ves y lo vives, eres un siervo de Dios afortunado, porque estás caminando en la voluntad del Señor. Dejar las comodidades, la falta de prioridad para el reino de Dios. La gente se preocupa más por otras cosas que por la iglesia del Señor. Incluso hay gente que actúa, hermano, en sus acciones. Lo que traen es estancamiento, es división en las iglesias. Jesús dijo estas palabras: el que conmigo no recoge, ese desparrama. Entonces, miremos hacia dónde, hacia qué dirección estamos llevando nosotros nuestras decisiones. Y si verdaderamente estamos siendo parte del cambio, parte del crecimiento, parte de la edificación y parte de bendición en la iglesia. Porque nuestras acciones, nuestros frutos, nos describen y nos dan la identidad que verdaderamente somos. El árbol se conoce por sus frutos. Leamos ahí el versículo 61 y 62. Vamos a terminar, hermanos. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El sexto obstáculos o actitudes erróneas que impiden a un cristiano comprometerse con Dios es la falta de convicción acerca del reino de Dios. Si no hay convicción, si no hay compromiso, prioridad por el reino de Dios, nunca vas a servir a Dios. Nunca. Jamás. Y todas las cosas que hagas las vas a hacer porque te sobró tiempo o porque quizás te aburrieron de tanto decirte que sirvas al Señor. Pero no lo hiciste ni por obediencia, ni por gratitud, ni porque quieres un compromiso con el Señor en su iglesia. No lo hiciste por eso. Mira, es muy importante que nosotros analicemos nuestro caminar cristiano. Quiero hacer un repaso de las seis razones, 6 actitudes erróneas que están hoy en día impidiendo al cristiano comprometerse con Dios. Número 1 es la falta de disposición para sacrificar sus comodidades. Número 2, la falta de prioridad para el reino de Dios. Para mucha gente la obra de Dios no es prioridad. No les interesa. Así se desbarata la iglesia, se vaya la gente, le da lo mismo. No es prioridad. 3, la falta de convicción acerca del reino de Dios. No tiene ningún valor en su corazón el reino de Dios para ello. 4, dice ignorar, abandonar o rechazar, el don y el llamamiento que Dios puso en nuestros corazones. 5, dice el no aprender a morir al yo. Si no aprendes a morir al yo,
no puedes servir al Señor, no vas a agarrar compromiso nunca. Y 6, que también es importante, el no renunciar a todas aquellas cosas que te impiden agarrar compromiso con Dios. Son las 6 cosas que aprendimos en esta tarde. No sé si usted está en una de ellas o quizás hubiese otra actitud errónea. Pueden haber más, creo que hay más, pero desde mi punto de vista creo que son las más comunes hoy en día. Pero lo importante de todo es, decídase hoy a servir a Dios y no ponga peros. No ponga peros, te voy a decir por qué. Porque nuestro Señor Jesucristo está 24 horas al día protegiéndonos, bendiciéndonos, guardándonos, supliéndonos, ayudando a nuestras familias, a su iglesia, y Él nunca pone peros. Y Él es mi Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto más nosotros? Si verdaderamente tienes en tu corazón la imagen de Jesús en tu corazón, no le pongas peros al Señor. No le pongas peros a la iglesia y no le pongas peros al asumir responsabilidad y tomar compromiso en la iglesia del Señor. Con Dios no valen las excusas. Grábate siempre eso. Dios perdona todo menos las excusas. Eso grábatelo. Es tiempo de que tomes acción en tu vida y es tiempo que te des cuenta que mucha gente, incluyéndote a ti mismo, incluyendo tu familia, necesita que te pongas a trabajar en la obra del Señor. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Espero en el Señor que hayamos aprendido un poco en esta tarde. Vamos a hacer una oración a Dios y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Pero yo quiero decirte algo muy importante. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vamos a ir aprendiendo a hacerlo cada día mejor. Pero la disposición de nuestro corazón está así. Y Dios nos dé fuerza y sabiduría para seguirlo haciendo. Pero me gustaría que usted también tuviera esa actitud en su corazón. ¿Ok? Vamos a saludar a los hermanos que nos ven y vamos a darle gracias y gloria a nuestro Señor Jesús. Quiero saludar a mi hermana Patricia Rivera. Hermana Patricia, Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga su hogar, su familia. Espero en Dios que usted tenga en su corazón ese anhelo, ese deseo de ejercer lo que usted es, una sierva del Señor. Sírvale a Dios de corazón. También a mi hermana Berta Minta Pérez, también, hermana, también Dios la bendiga grandemente. Fírmese adelante, hermana. Cuando tenga la oportunidad de servir al Señor, hágalo corriendo, hermana, no lo dude, hágalo con todo su corazón. Mi hermana Elsa Chévez también, Dios me la bendiga grandemente, hermana Elsa, y para adelante. Recuerde, usted es un instrumento en las manos de Dios. Usted fue llamada como hija de Dios para servir a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermana Olivia también, Dios le bendiga, hermana Olivia, bendición para usted y su familia. Yo sé también que Dios le tiene un llamado también, porque nadie está de oquis en el cuerpo de Cristo. Aquí todos tenemos una función. Así que hay que trabajar, hay que reconocer qué área Dios nos llamó y trabajar en esa área. También allá en Tijuana, a Carmen Fierro. Carmen, Dios le bendiga. Espero que esté bien, espero que Dios la bendiga muchísimo, y también usted use ese don que Dios le ha dado para hablarle de Jesús a otras personas y reflejar al mundo a Jesucristo, para que el mundo sepa de que Cristo es real. Mi hermano Abel Machado también, Dios lo bendiga, hermano Abel, bendiciones como siervo de Dios para adelante siempre en el nombre de Jesús.
Mi hermana Esther Chévez también, Dios le bendiga, hermana Esther. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones siempre para adelante en el nombre de Jesús. Mi hermana Albita López allá en Tuxtla Gutiérrez. Dios la bendiga, hermana Albita. Bendiciones en el nombre de Jesús y oro para que su corazón y su vida, su familia, todo esté en bendición y esté con mucha paz en su hogar. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia también, Dios los bendiga, hermanos, para adelante siempre en el nombre de Jesús. Y recuerden que son hijos que son llamados a servir. Hay que echarle para adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano Darío, hermana Esther, allá en Huit también. Dios los bendiga grandemente, hermanos, como siempre, para adelante. Dice Jesús, ponemos la mano en el arado, no volteamos a ver atrás. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesucristo y no olvides su identidad. Son hijos que sirven al Creador, al Señor de los cielos. Mi hermana Anita, Paz, Sami, Luciana, también allá en Guairica, Dios los bendiga grandemente. Un abrazo fuerte para Omar también, bendiciones, que Dios los bendiga grandemente. Allá en Tijuana también a Dayana García, Dayana, Dios la bendiga grandemente. Espero que esté todo bien y que Dios la bendiga y recuerde, usted también es un instrumento en la mano de Dios. Queremos también saludar a todos los hermanos que ven las predicaciones después porque quizás llegan tarde del trabajo, pero queremos también saludarlos y bendecirlos en el nombre de Jesús. Nunca olvide esto que le estoy diciendo. Usted es un hijo de Dios, que Dios lo necesita para expandir el reino de su Hijo en esta tierra. ¿Okay? Nunca es insignificante lo que usted hace para Dios en esta tierra. Hagámoslo de corazón, hagámoslo para Él, sirvámosle a Dios con integridad y démosle gracias y démosle gloria por siempre, por su infinito amor. Quiero que oremos a Dios en esta tarde y que Dios nos dé fuerza para seguir adelante cumpliendo esa misión que Él nos ha encomendado. Ore conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, Señor, dándote gracias. Señor, reconocemos, Señor, nuestra necesidad, nuestra dependencia de usted más que de cualquier otra persona. Muchas gracias, Padre, porque nos has llamado del anonimato, Señor, para poder nosotros llevar tu palabra, poder compartir tu palabra. Sabemos, Padre, que no es por nuestros méritos, Señor amado, sino por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde oramos pidiéndole, Señor, misericordia, pidiéndole, Padre, que sea usted, Dios Todopoderoso, fortaleciendo nuestros corazones en momentos difíciles de cansancio, de desánimo, en momentos, Padre, de lucha, de necesidades, quizás hasta de enfermedad. Y podamos, Señor amado, poder levantar nuestras manos, poder servirte, Señor, con integridad de corazón, poder adorarte, poder bendecirte, Señor, llevar adelante, Señor, esa obra, Señor, que tú nos has encomendado de poder compartir la palabra con muchas personas. Oramos, Padre, para que también, Señor, a todos mis hermanos que nos ven, nos escuchan, Señor, tú seas tocando el corazón de cada uno de ellos, Padre, impartiendo en sus corazones esa necesidad, ese anhelo, ese deseo, esa pasión por hacer las cosas que usted nos ha mandado hacer, Señor. Quita de nuestro corazón todo aquello que nos impide serte fiel en cualquier circunstancia, Señor. Quita de nuestro corazón todo aquello, Padre, que nos impide hacer la obra que usted nos ha mandado hacer. Señor, que nuestro corazón se deleite haciendo tu voluntad, que nuestro corazón se deleite, Señor amado, poniendo ese granito de arena en tu iglesia, en tu obra, Padre, que muchas personas puedan venir al conocimiento de la verdad y ser alcanzados por tu gracia, Padre. Lo ponemos todo en tus manos en esta noche. Bendiga, Señor, su iglesia, bendiga su pueblo, levanta tu pueblo, Padre, con una unción fresca, Padre, para que tu iglesia pueda ser portador
predicador y transmisor de tu palabra, del mensaje del Evangelio. Bendice a nuestras familias, Padre, también, Señor, alcánzalos para salvación. Todos aquellos que aún no te conocen, alcánzalos para salvación. Bendícelos, guárdalos, fortalécelos. Trae, Señor, sanidad y salvación a su alma, Dios. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, también nuestro hogar en tus manos, para que tú lo bendigas con tu gracia, con tu presencia, lo bendigas con tu amor, Señor amado. Bendice nuestras vidas y danos las fuerzas, Señor, la fe y la sabiduría para seguir perseverando, Señor, en tu voluntad. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y toda la gloria, la alabanza y la adoración sean para usted en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que hayamos aprendido algo en esta tarde y que sigamos aprendiendo. Ahora lo que nos toca hacer es ser hacedores de la palabra, ¿ok? Como dice Santiago, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 3, porque no es el conocedor de la ley el que se salva, sino el hacedor de la ley. Es mejor vivir lo poco que conoce que conocer mucho y no vivir nada. ¿Ok? Que Dios le bendiga, pasen buenas tardes, buenas noches y que la paz de mi Señor esté siempre en sus corazones y también en sus familias. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.